Ser legisladora significa contribuir a cambiar el sistema político, económico y social que había prevalecido. Hoy por hoy los derechos humanos y la política salarial, la política de vivienda, de educación y de salud está para servir sobre todo a los que menos tienen. Es decir, significa legislar para que haya menos desigualdad y mayor bonanza en este país. Para nosotros es una gran satisfacción poder cambiar las leyes que son el cimiento de un Estado nacional, de un Estado-nación como México, y poder contribuir para que ello suceda, para que la política económica y social que ya había sentado las bases el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora con la doctora Claudia Sheinbaum continúa el segundo piso de la misma, pues es un orgullo, una satisfacción poder contribuir en el andamiaje jurídico. Las políticas que aprobamos, las del bienestar, las de seguridad, las de la guardia, la de poder ahorrar muchos trámites burocráticos, pues no es más que facilitarle la vida, hacerle accesible la vida a la población. Entonces, contribuir con el voto, con el análisis, con la discusión, a que esto sea posible, representa un gran orgullo, una gran satisfacción. Es refrendarle al pueblo de México que estamos aquí, de pie, cumpliéndoles precisamente para que se cumpla el anhelo que hemos tenido desde que surgimos como nación. Gracias a la progresividad y la universalidad que pronto alcanzarán las becas, seguiremos contribuyendo a disminuir el abandono y la deserción escolar. Gestamos con gallardía, esperanza y persistencia la pacífica revolución de las conciencias. Ir de aquí de Aguascalientes al Senado de la República y, por supuesto, no solamente llevar, sino también traer la información acá, pues ese es prácticamente la vida cotidiana de un legislador, de un senador. Yo soy de Pabellón de Arteaga, el municipio de Pabellón de Arteaga, allá donde se fue a construir el primer distrito de riego, la primera presa, la presa Plutarco Elías Calles, y así es como nace el municipio de Pabellón de Arteaga. Entonces yo soy originaria de ahí, y bueno, de Aguascalientes, la tierra de la Señora de la Asunción, la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. Yo soy hija de un maestro que a donde lo mandaran, él sabía que tenía que ir, y yo soy la menor de 7 hijos. Es decir, a mí solo me tocó vivir en Pabellón de Arteaga, en Juan Aldama, Zacatecas, en Ojo Caliente, Zacatecas, y regresé a Pabellón de Arteaga. Por lo tanto, mi primaria la hice en diversos municipios de Aguascalientes y de Zacatecas. Estudié para ser profesora en educación primaria. En aquellos tiempos, ser profesora no implicaba una licenciatura. Salías de la secundaria y de inmediato te ibas a una normal y ya salías con tu título de profesora en educación primaria. Antes de cumplir los 18 años, yo ya tenía mi título de profesora en educación primaria. Y el primer contacto que tengo justamente pues es en una localidad de las más apartadas. A los maestros nos mandan a la orilla, ¿no? Ya a los que van ganando derechos los van llevando a la ciudad. Ahí es cuando se adquiere el primer compromiso, es cuando se empieza a sentir el compromiso de hacer algo más que ejercer tu profesión. Es decir,
a trabajar por los demás, a hacer actividades extras, no solamente dar clase en la mañana, sino en las tardes, que aprendan a leer y escribir los que todavía no aprenden, que aprendan a tejer, bueno, que aprendas a compartir el conocimiento que tú tienes con la comunidad. Ese fue un primer contacto con la sociedad más allá de lo individual. Después, cuando regreso otra vez a Aguascalientes, me tocó trabajar en Michoacán y cuando regreso, quiero o llego a una secundaria técnica. Para poder dar clase en secundaria técnica tenías que tener una licenciatura en alguna de las asignaturas de aquel tiempo. Y elijo la de las ciencias sociales. Opté por estudiar la licenciatura en Ciencias Sociales en la Escuela Normal Superior Federal, en aquel tiempo federal, de Aguascalientes. Soy solo la ENSA. Y la Normal del Estado, que aquí tenemos varias normales, pero yo me fui a la Normal del Estado. Es una escuela hoy todavía solo para mujeres. Y después, ya casada, ya con mis hijos, decidí estudiar la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es mi alma mater. Y después me quise especializar, bueno, hacer la maestría en Derecho Constitucional, pero solamente llegué a la especialidad, es algo que no concluí. Y ya últimamente, recientemente, una maestría que tengo ya en Liderazgo Positivo. Entonces, es el conocimiento y ahora sí ya con un nivel de convicción lo que finalmente te va inyectando razón de ser, ánimo, darle sentido a tu vida y a tu existencia. Es tiempo de consolidar los logros alcanzados y de avanzar hacia un México más próspero y más soberano. La continuidad de la transformación fue el principal compromiso adquirido en las calles y en las plazas públicas del país con la nación mexicana. Y ante el contundente triunfo de la confianza y el abrumador apoyo recibido en las urnas el pasado 2 de junio, desde aquí le reiteramos al pueblo de México, no les vamos a fallar. Cuando entro en contacto con un maestro en la licenciatura en Ciencias Sociales que participaba en partidos políticos, que nos llevaba a conferencistas para que nos sacudieran la conciencia y nos dijeran que había que participar y cambiar las cosas, cuando nos dicen cuál es la realidad que vive nuestro país y cuando crees que has vivido engañado con lo que te han contado siempre, bueno, allí se empiezan a forjar ciertas convicciones. Allí es donde empiezas a coincidir con estos ideales de izquierda. En aquel tiempo caía el muro de Berlín, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí nos tocó una etapa difícil, pero finalmente a través de los principios de la escuela, de la familia, los conocimientos que se nos dan y las personas que vamos conociendo nos van ilustrando para que vayamos encaminando nuestro camino. Y bueno, finalmente, pues conozco al licenciado Andrés Manuel López Obrador, un hombre de firmes convicciones, un hombre con un propósito en la vida, que era transformar el modo de hacer política. Y entonces nos adherimos a este movimiento, yo de manera personal desde 1997, aunque le conocía desde antes, es decir, por ejemplo, voté por Cárdenas. Sin embargo, de manera específica a partir de 1997, al lado del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y con él aprendí algo muy importante, a no darme por vencida, ni aún vencida. Desde aquí le reiteramos al pueblo de México, no les vamos a fallar. Pero aún más significativo es el desarrollo económico con justicia y bienestar.
Yo fui candidata por primera vez en 1997. Nos decía el licenciado Andrés Manuel, nosotros no salimos en Televisa ni pagando. No nos queda de otra. Tenemos que ir a tocar puertas. En ese tiempo eran las Brigadas del Sol, le llamo perfectamente. Y entonces no nos quedaba más que de eso. Yo aprovechaba cuando nos invitaban las cámaras empresariales, los sindicatos, a hacer algunos debates y bueno, los aprovechaba. Sin embargo, quedaba claro que teníamos que ir a tocar puertas. Uno es el casa por casa, cuando nos toca brigadear y tocar puertas, y el otro son las asambleas o los mítines, o ir a los tianguis, a ir a los lugares donde se concentra la población para con un volante llevarle alguna información o alguna invitación sobre algo. Pero definitivamente nuestro movimiento surge en la plaza pública. Cuando fui regidora, pues fue maravilloso porque pude conocer a conciencia el 115 y el 116 constitucional. Decimos que el municipio es la célula básica del Estado mexicano y tiene razón. Entonces, ahí es donde aprendí a ser municipalista, ahí es donde aprendí y se acendraó más el sentimiento del federalismo. Esta visión luego egocéntrica que tienen algunos estados de que yo doy más y por lo tanto devuélveme más, se desvanece cuando estudias la Constitución y concretamente estos artículos, pero además estuve muy activa en la Comisión de Educación, que fue la que presidí yo como docente, y entonces visitamos casi todas las escuelas de esta ciudad capital y fue muy significativo pues mi paso por el CABIS. Cuando yo estuve en la legislatura, que fue la 60ª legislatura, del 2007 al 2010, fui representante en ese tiempo de lo que era un partido de oposición, un partido que hoy se entregó a los brazos del PRIAN y por eso se murió. Pero en ese tiempo éramos combativos y al ser combativos éramos también críticos, pero también propositivos, porque ya desde entonces se estaba fraguando este proyecto alternativo de nación y estas frases que tanto nos definen, ¿no? De que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre y de que por el bien de todos, primero los pobres. La cuarta transformación avanza firme rumbo a la soberanía alimentaria. Gracias al Jornal Seguro para los campesinos de Sembrando Vida. Gracias al apoyo anual para los pescadores y productores en pequeña escala. Gracias a los precios de garantía y al apoyo de fertilizantes. Está muy cerca el día en que mexicanas y mexicanos logremos poder producir todo aquello que consumimos. La mejor manera, el mayor aporte que le podemos hacer a la cuarta transformación es ser congruentes. Es ser congruentes y nunca perder de vista la razón por la que estamos ahí y quién nos llevó. Porque nos debemos a muchas personas que creyeron en nosotros, que confiaron en nosotros y que finalmente esa confianza no puede ser defraudada. Entonces, eso lo tengo muy, muy claro. Y me ha ayudado mucho. Cuando fui legisladora, que todavía no existía la pensión universal para adultos mayores, teníamos el ejemplo del licenciado Andrés Manuel, que en la Ciudad de México ya les daba 500 pesos. Entonces nosotros logramos del presupuesto poder apartar 6 millones de pesos para que 1,000 adultos mayores tuvieran sus 500 pesos. Lástima que no fue para todos, pero fue algo inicial para que ya algunos pudieran tener esa pensión. También logramos que se dieran recursos a los municipios. Había municipios que en aquel tiempo pedían de crédito 1 millón de pesos y gracias a esta repartición de recursos se les entregaron 6 millones que les sirvió para infraestructura de sus municipios. Entonces, esa es otra de las acciones que logramos. Y la ley de voluntad anticipada, una nueva ley que aprobamos para que aquellas personas que se encuentran prácticamente en la puerta, en el umbral de la muerte, sean atendidos de manera médica, de manera desde el punto de vista de la salud mental, y no solamente el paciente, sino que una vez que fallece, la familia sea atendida. Es decir, un grupo multidisciplinario que pueda ser atendido, porque pues es un derecho esta atención que se pueda brindar. Entonces, está desde entonces la ley de voluntad anticipada en Aguascalientes. De manera personal, la experiencia más maravillosa que he tenido dentro de este trayecto
ha sido la de ser parte del Gobierno de México, ser subsecretaria de Educación Media Superior, es decir, no tener que depender de otras personas para que se puedan concretar las propuestas que tienes para mejorar algunas cosas, fueron posibles en la Subsecretaría de Educación Media Superior. Y me da mucho gusto que le estén dando seguimiento a esas acciones que en su momento emprendimos. Yo había sido candidata al Senado en 2006, en 2012, y ya estaba lista para el 2018, ¿verdad? Pero recordarás que el licenciado Andrés Manuel metió a tómbola, mitad hombres, mitad mujeres, y a Aguascalientes le tocó encabezar a un hombre, ¿no? Entonces me repliego, continúo en la lucha y finalmente en el 2024 acompaño a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y así es como llego al Senado de la República. Es decir, han sido varias candidaturas y en cada una de ellas nuestro movimiento ha crecido y pues yo de manera personal pues aún más. Luchamos por nuestra independencia, luchamos por nuestra libertad, luchamos por nuestra soberanía. Y lograr, por primera vez en décadas, reducir las profundas desigualdades sociales y económicas que prevalecían en el país. Hemos puesto en marcha una revolución pacífica profundamente humana. México es un país pluricultural, es un país multidiverso y el hecho de encontrarnos efectivamente a los representantes de cada entidad federativa y que cada uno lleve al Senado las problemáticas propias de su estado, de su región, de su territorio, pues sin duda nos ayuda a amar más este país porque se le conoce más a través de estas voces que finalmente llegan al Senado. Hay problemáticas que no son comunes y es ahí cuando, bueno, trabajamos para poder implementar alguna ley, es decir, violencia. Pues a lo mejor la violencia la sufren tanto las mujeres de las comunidades indígenas como las mujeres de las grandes ciudades. Entonces nos ponemos de acuerdo respecto de ciertas cosas que hay que actuar para disminuir la violencia, para poder apoyar a las mujeres en cuanto a su protección, a sus medidas de bienestar. Y yo creo que eso fortalece aún más a la nación mexicana y a nosotros como personas. A nosotros nos tocó estar en las luchas cuando andábamos por el 70-30, prácticamente pidiendo que ese 30% se dejara de participación a las mujeres. Avanzamos al 60-40 y mira, hoy estamos en la paridad, dicen los hombres, no, 50 más 1 no es paridad. Le dije, bueno, una de cal por las que van de arena, ¿no? O sea, es decir, retribuir a las mujeres por esos siglos de desigualdad que hubo en que se relegaba, se discriminaba, se apartaba prácticamente a las mujeres. Y hoy estamos en condiciones tan distintas, lo dice la presidenta, no llego yo sola, llegamos todas, y las niñas y adolescentes hoy saben que pueden llegar a ser lo que quieran ser. Quiero decirte que cuando yo estuve en la regiduría, cuando estuve como diputada, pues yo siempre hacía mi cartita al niño Dios, ¿no? ¿Qué comisiones quiere? Pues estas, obvio, educación, ¿no? Siempre pedía yo educación porque soy docente, pero también soy licenciada en Derecho, entonces también pedía justicia. Finalmente, uno hace todo lo que tiene que hacer y eso me ha permitido aprender muchísimo de otros campos. Es decir, estoy en la Comisión de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Nunca se me había ocurrido pedir Hacienda, tan importante que es, ¿no? Y me ha traído muchos aprendizajes esa materia. Estoy también en la Comisión de la Guardia Nacional, estoy en la Ferroviaria, que son dos nuevas comisiones que se crearon en esta legislatura.
Pues Aguascalientes tiene una tradición ferrocarrilera, digo, aquí están los rieleros, ¿no? Aquí pasaba pues una de las rutas más importantes del tren, y el hecho de que la presidenta pretenda rescatarlo y que hayamos aprobado la reforma constitucional y la nueva ley ferroviaria para que esto pueda apuntalarse. Estoy también como secretaria, por ejemplo, en la Comisión de Estudios Legislativos, en donde llegan muchas iniciativas. Bueno, ahí se va una gran parte. Y también estoy en Relaciones Exteriores, capítulo África. Antes era solo Relaciones Exteriores, luego le empezaron a hacer por América, Euroasia y África, y después ya la dividieron por continentes. Entonces estoy ahí también aprendiendo mucho de todas esas comunidades y países, ¿no? Sobre todo. Entonces, todo el conocimiento que podemos tener lo ponemos a la orden, pero también nos llevamos un conocimiento enorme, maravilloso. A mí me gusta mucho estar presente en los foros, en las entrevistas, y hacerlo de manera presencial. Definitivamente en línea ayuda mucho, pero no hay como estar presente, escuchar y ver a los ojos a las personas que te hablan. Requerimos un apoyo adicional y el dinero ahí está. Lo único que habría que cambiar es la fórmula para que pudiera tener mayor presupuesto media superior. Y además, si contemplamos que educación básica se benefició durante todo el pasado sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador con este programa de La Escuela es Nuestra, donde todas las escuelas de educación básica recibieron 1 o 2 veces al menos este recurso, pues con mayor razón habría que potenciar la media superior. Entonces, muy pronto voy a presentar este punto de acuerdo, espero contar con su apoyo. Un legislador, cuando aprueba una ley, no la aprueba para su estado en específico, lo hace de manera nacional, pero sí medir el impacto y darle seguimiento a los proyectos propios de Aguascalientes también es una gran satisfacción. Es decir, estar del lado correcto de la historia y desde ahí poder platicar con la presidenta, poder platicar con esta mayoría legislativa en bien de Aguascalientes y que se concreten muchos proyectos en Aguascalientes, pues sin duda es más aún satisfactorio. Y entonces replegarme y llegar al Senado de la República, a convivir con personas que vienen de cualquier rincón de esta patria, ha sido también una experiencia muy gratificante. Ser parte de los debates de la defensa, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial, que sabemos que es un referente a nivel nacional, junto con la aprobación de las plataformas, somos pioneros. Nora Rubalcaba Gámez, de Morena y de Aguascalientes, por la mayoría del pueblo de México y porque sigamos haciendo historia, total y absolutamente a favor. Estar ahí, ser parte de esos debates, presenciarlos de manera directa. Yo creo que si hoy volviera a la vida cualquiera de los constituyentes del 17 o quienes estuvieron presentes en la Convención de Aguascalientes, a lo mejor en su momento no dimensionaron cómo íbamos a estudiar, que ellos sentaron las bases de lo que sería la Constitución del 17, por ejemplo. Entonces, así nos sentimos. Sabemos que muy pronto muchos otros países van a replicar lo que nuestro país está haciendo y que somos un referente y eso nos llena de orgullo y sobre todo de muchas perspectivas. La reforma ni vulnera la naturaleza del juicio de amparo ni atenta contra los principios constitucionales que la rigen. Subyace un propósito: construir un país donde la justicia social sea más que una quimera. Desde esta tribuna, con convicción y entereza, seguiremos escribiendo la historia de un México más digno, más libre y más próspero, porque para eso nos ha elegido el pueblo de México.
soy muy participativa, igual en las sesiones, ¿no? Estoy desde que empieza hasta que terminan, bueno, y con la hora que hay que esperar a que lleguen todos y se haga quórum. Pero bueno, ahí estamos porque se aprende demasiado. Entonces, todo eso que estamos aprendiendo definitivamente se debe traducir en un beneficio, no solamente en una inyección de conocimiento, sino el conocimiento que no se aplica, pues ¿para qué sirve que lo tengas, no? Vivir este momento histórico, ser protagonista, porque así nos llamamos en nuestro partido Morena, pero somos protagonistas del cambio verdadero, es no solo orgulloso, es satisfactorio, sino que también implica una gran responsabilidad, porque la principal responsabilidad que tenemos con el pueblo de México es no traicionarle. Es decir, que no se nos olviden los principios que nos llevaron a la lucha, no mentir y, por supuesto, pues no fallarle al pueblo de México. Ha sido profundamente enriquecedor combinar mi actividad docente, mi actividad en el servicio público, mi actividad como representante popular y como servidora pública y, por supuesto, en el movimiento.